¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Hoy es la última clase del curso. Hemos llegado al final del texto, aquí como unas campeonas, que además hemos estudiado en mucha profundidad. Este texto, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, y el capítulo de hoy con el que se cierra el libro se titula Lo inconsciente y la conciencia, la realidad. Estoy por ahí, yo. Muy bien, lo estás Terminando, leyendo. sí. Muy bien. Bueno, todavía me queda... Estupendo, estupendo. Ese es un estoy leyendo muy despacio. Es que hay que leerlo así, porque es una ciencia, entonces tiene una complejidad y sobre todo estos últimos capítulos son muy complejos. Si no les importa, yo he tenido un sueño hoy. Sí. Un hermano de esta está arreglando la casa de sus padres en el pueblo. Sí. Y a veces voy yo con él. Y el otro me dijo, que no iban a operar de cataratas. Digo, le llamaría. Digo, pero ¿a qué le voy a molestar? Y esta noche soñé que estaba haciendo una casa preciosa, como me la estaba enseñando, los azulejos, las vistas. Fíjate si tiene relación, ¿verdad? Ese es el resto diurno, ¿no? El sueño ha tomado algo del día anterior. ¿Verdad que habrá sido por eso? Claro. Sí. Ya habíamos visto que el sueño siempre toma algo del día anterior, que parece indiferente, que no parece importante, pero si comenzamos a analizar ese sueño, vamos a ver cómo ya eso de la casa se va conectando con otras cosas más importantes. Eso es. Fíjate, se lo he dicho un poquito. Sí, es justo lo que es la verdad. Yo le digo, digo, qué bonito te queda el yeso. Yo, pero fíjate, mi hermano que he hecho una portaladera, parecía que era como de mármol, de lo bien que se lo dejaron. Y claro, es que allí, digo, y más barato los albañiles que por aquí. Está esto hablando. Todo en el sueño, ¿no? Todo en el sueño. Claro. Bueno, antes de comenzar os quiero informar de que tengo el honor de presentar este sábado el nuevo libro de Miguel Óscar Menasa, el poeta y director del Grupo Cero, que se titula Las eternas relaciones de pareja. Y mirad qué portada tiene. Las eternas relaciones de pareja. Y esta es la foto del autor. Ya mayor, claro. Eso es como un mono, ¿no? Es un mono, es una interpretación que nos hace, ¿no? Sí. Bueno, entonces se presenta el sábado el libro en la sede del Grupo Cero a las 7 de la tarde. Yo tengo el honor de presentarlo junto con Carmen Salamanca, estará el autor, le podremos hacer preguntas acerca de este libro que se presenta como todo lo que quisiste preguntar a tu pareja y no te atrevías, ¿no? Las eternas relaciones de pareja. Este libro lo vamos a manejar va a ser manual para el curso de relaciones de pareja que vamos a hacer aquí y Las relaciones de pareja. y para el de sexualidad también va a ser interesante, pero aunque utilizaremos otros textos. No voy a poder venir tan tarde. Al de las eternas relaciones de pareja. Porque la piscina no me la pierdo porque me va muy bien. Bueno, si quieres, este libro es maravilloso, incluye ¿El autor has dicho? Miguel Óscar Menasa. Yo a partir de la semana que viene voy a tener aquí libros para la gente del curso de relaciones de pareja. Entonces, si lo queréis, llevar, pues voy a tener aquí ejemplares. Pero si yo llevo ya desde el 88, casi viuda, que cayó malo. Y me han salido pretendientes, pero no me apetecía. Hola, Antonia Zamorano, buenos días. Bueno, hay relaciones de pareja y otras cuestiones. Se habla también de salud y de muchas otras cosas. Son entrevistas, hay entrevistas que se le hicieron en radio, en televisión al doctor Menasa. Hay conferencias que dio sobre amor, sexualidad, pareja, muy interesante. O sea, cosas dichas de una manera que nadie nos ha contado antes en este libro. Entonces, este sábado se presenta en la sede del Grupo Cero y a partir de la semana que viene pues lo iremos manejando para los cursos aquí en Alcalá de Henares. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hola Melina, hola Antonio. Ya sabéis, mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía, Grupo Cero.
Y estamos en el curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que se realiza gratuitamente en Alcalá de Henares y que el objetivo es difundir el psicoanálisis para que llegue a todo el mundo esta herramienta tan necesaria y tan útil, bueno, pues que llegue a todo el mundo, a toda la población. Que nosotros estamos en la Tierra, ¿no? Estamos en la Tierra difundiendo la ciencia de lo inconsciente, que todo el mundo tenemos inconsciente y a todo el mundo nos pasan estas cosas porque todo el mundo soñamos, como nos decía Freud. Es una prueba de que todo el mundo tiene, más allá de la conciencia, hay un saber, que es el inconsciente, ¿no? Y en este texto último de la interpretación de los sueños, Freud nos va a hablar precisamente de esa diferencia entre la conciencia y el inconsciente. Y también va a empezar a incluir la realidad, porque la realidad de alguna manera también está representada en nuestro psiquismo, porque si no seríamos seres que no están en contacto con el mundo real, pero somos psíquicos y sociales también, es decir, estamos en contacto con el mundo, con los otros, ¿no? Entonces aquí en este último capítulo de la interpretación de los sueños ya Freud va a dejar marcado lo que van a ser los cimientos, donde después con otros textos más adelante, con los dos principios del suceder psíquico, lo inconsciente, el yo y el ello, más allá del principio del placer, va a ir forjando, digamos, todo el edificio sobre esos pilares que marca aquí en la interpretación de los sueños, que ya, como hemos dicho en otras ocasiones, es el texto con el que se inaugura el psicoanálisis como ciencia, la interpretación de los sueños. Aquí está ya todo delimitado, todo marcado, y luego desde 1900 a 1936 Freud va a ir construyendo todo el edificio del psicoanálisis sobre esos cimientos y sobre esos pilares de la interpretación de los sueños. Entonces, en la clase anterior habíamos visto que se trataba, hablábamos de dos procesos, el proceso primario y el proceso secundario, ¿no? Decíamos que los dos procesos están en funcionamiento constantemente y en paralelo, no es que vaya primero uno y después vaya otro. Recordemos que el proceso primario es el que se producía en el sistema inconsciente, ¿no? Proceso primario que sigue sus propias reglas, que no tiene una lógica como la de la conciencia, sino que nos parece erróneo. Ahí trabajan el desplazamiento, la condensación, que tiende a la identidad de percepción, quiere volver de nuevo a esa primera experiencia del placer, ¿no? Cuando se unió por primera vez la huella de la necesidad con la huella de aquello que calmaba la necesidad. Entonces uno tiende siempre a querer volver a esa primera experiencia del placer, y ese es el fundamento también sobre el que cabalga el deseo que nunca se realiza, ¿no? No es como una necesidad. Nosotros tenemos hambre, comemos y se sacia el hambre, se calma, pero el deseo no se calma nunca. Deseamos una cosa, la conseguimos y ya deseamos otra, ¿no? No se colma el deseo, es la diferencia con la necesidad, ¿no? Pero está montado, cabalga sobre una necesidad que fue satisfecha y esa primera experiencia que uno intenta recuperarla, ¿no? Por eso también el proceso primario lleva a la alucinación, al sueño, al recuerdo, porque uno es en ese proceso de regresión, ¿no?, que va a volver como a querer revivir de nuevo aquello que quedó, ¿no?, como huella de percepción en nuestro aparato psíquico, ¿vale? Proceso primario. Decíamos que era diferente al proceso secundario. Y además el proceso primario, una cosa importante, se rige por el principio de placer-displacer. Es decir, todo aquello que genera una determinada tensión en el aparato psíquico, la tensión, el aumento de excitación es vivido como displacer. Entonces, ¿qué hace el aparato? Va a hacer un movimiento, va a decir una frase, va a hacer alguna acción para reducir la tensión del aparato, reducir el displacer y volver de nuevo a una tensión, a un equilibrio en el aparato psíquico, ¿no? Por eso la gente dice, no, yo lo que quiero es estar tranquilo, que no me molesten, ¿no? Porque el aparato psíquico siempre tiende al principio del placer. Pero claro, la vida está llena de estimulaciones, de acciones que llegan y aumentan la excitación del aparato, incluso pulsiones
interiores del propio aparato psíquico también aumentan la excitación del aparato. Y el aparato siempre tiende a descargar esa excitación para volver de nuevo a esa homeostasis, ¿no? Ese es el principio que rige el funcionamiento primario, del proceso primario. Sin embargo, el proceso secundario, que es del preconsciente, ya decíamos que es diferente. El proceso secundario ya es un pensamiento parecido, o sea, al de la lógica consciente, ¿no? Pues prácticamente igual, son ideas que tienen un sentido, una lógica, que las entendemos. Por ejemplo, en el sueño que ha comentado usted, ¿no? Ayer o antes de ayer conversé, me enseñaron la casa que se está construyendo, entonces yo esta noche he soñado que veía una casa muy bonita, que me contaba lo del yeso, que los albañiles, que no sé qué. ¿Ves? Todo eso son ideas con lógica, que son completas, con sentido, porque son del preconsciente, eso son las ideas latentes, ¿vale? Lo que tendríamos con el análisis, la asociación libre, ya tendríamos material para poder hacer la interpretación, y la interpretación tiene que ver con el inconsciente, ¿vale? Pero eso hay que construirlo en el análisis. Y la interpretación además siempre nos va a mostrar qué camino siguieron los deseos desde el inconsciente para llegar a expresarse en el preconsciente, qué caminos, ¿no?, fueron tejiendo para expresarse en el inconsciente. Eso lo vamos a saber cuando hagamos la interpretación, ¿vale? Es como que ilumina, ¿no? Es una linterna que nos va a iluminar y nos muestra cómo se fue trabajando eso desde el inconsciente hasta el preconsciente. En el preconsciente, entonces, proceso secundario ya no está regido por el principio de placer-displacer, está regido por el principio de realidad. Porque el preconsciente y conciencia ya están en contacto con el mundo, ¿no? Entonces, ya en el mundo hay otros, hay reglas, hay normas, no podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, el mundo, esa representación del mundo en nuestro psiquismo es el principio de realidad, ¿vale? Así que hay dos principios en el aparato psíquico: principio de placer-displacer, que es lo que nos gustaría, ¿no?, y principio de realidad, es lo que te dice la realidad, que puedes hacer. Mira, ahora no puedes hacer eso que te gustaría, lo tienes que posponer. O sí, vale, pues si quieres ser médico tienes que ir a la carrera, a la universidad, te tienes que inscribir, tienes que estudiar, tienes que pasar los exámenes, ¿no? Principio de realidad. ¿Qué pasa? Que claro, que el principio de realidad también trabaja de alguna manera para el deseo inconsciente, porque es una forma de satisfacer también los deseos, pero de una manera no peligrosa para el aparato, ¿no? De una manera teniendo en cuenta la realidad, teniendo en cuenta lo social, que uno es un ser social, ¿no? Porque si no hubiera principio de placer, ¿qué sucede? Pues que cada uno querría satisfacer sus deseos como si fuera un niño, pero en adulto, ¿no? Inmediatamente. Este se interpone en mi camino, pues me lo cargo y así, ¿no? Vía libre. Claro, tengo vía libre. O me gusta esa mujer para mí, sin tener en cuenta, ¿no? Sería una cosa primitiva, como un niño pero en adulto, ¿no? Pero claro, está la realidad. Está la realidad que te dice, no, eso está prohibido, eso no se puede, hay normas, hay ley, está la ley humana, ¿no? Está la ley de prohibición del incesto, de prohibición del asesinato, del canibalismo, todas esas cosas que si se respetan, bueno, todo lo demás está permitido, pero hay cosas que están prohibidas por ley humana, ¿no? Entonces, el super yo, luego en 1923 Freud va a escribir el yo y el ello, ¿no? Donde esta primera tópica freudiana de inconsciente, preconsciente, conciencia va a quedar complejizada en un aparato psíquico que tiene varias instancias. Está el ello, que es todo inconsciente, y es donde están las pulsiones, y también el inconsciente reprimido, que es del que estamos hablando, el que produce los sueños, ¿no? Está el yo, que el yo va a ser una especie de árbitro, ¿no?, que tiene una parte consciente y también una parte inconsciente, el yo.
y el yo va a estar arbitrando siempre entre los deseos del inconsciente y el mundo exterior y la realidad, ¿no? Dice, mira, no, eso no se puede tanto, pero la realidad también le dice, bueno, pero también tengo los deseos, ¿no? Está mediando, arbitrando y va a llegar a soluciones donde pueda satisfacer en parte los deseos inconscientes y en parte las exigencias de la realidad, ¿no? Es un mediador, el yo. ¿Pero por qué? Porque el yo también trabaja con principio de realidad. Tiene una parte inconsciente que está en contacto con el inconsciente, bueno, que está aquí en el inconsciente, entonces tiene en cuenta el principio de placer-displacer, pero como también está en contacto con la realidad, tiene en cuenta el principio de realidad, por eso es el árbitro, ¿no? Y luego también está el superyo. El superyo, que va a ser más bien el representante de lo social y de la realidad en nuestro aparato psíquico, es la internalización de las figuras parentales, de la ley paterna, ¿no? Cuando él le dice al sujeto como tu padre debe ser, ¿no? Pero no exactamente como tu padre tampoco, porque a tu padre le estaba reservada a tu madre, y tú, ¿no? Digo, ese es el superyo. A veces el superyo es muy tiránico también, ¿no? Que psicoanalizarse ayuda pues a regular también las cantidades en ese aparato psíquico complejo, que cuando decimos somos individuos es una falsedad, porque no somos individuos, somos divididos, y nuestro aparato psíquico tiene varias instancias o sistemas o representantes, ¿no? Que están en conflicto entre ellos. Por eso somos tan complejos y tan sutiles, ¿no? La sutileza humana tiene que ver con esa complejidad de nuestro psiquismo, que es lo que hace precisamente que seamos hablantes, porque hemos necesitado y necesitamos, ¿no? Pero a lo largo de la historia, en nuestra evolución como especie humana, hemos necesitado la colaboración con otros humanos. El ser humano solo no puede nada. Desde que nace, si estuviera solo se moriría si no hay alguien que se ocupe de él, ¿no? Entonces siempre vamos a necesitar de otros seres humanos, y nuestro aparato psíquico se ha diseñado para eso, para ser psíquico pero social, en contacto con el mundo, ¿no? En el yo y el ello después ya nos explicará también cómo nuestro aparato psíquico en realidad está bastante cerrado, ¿no? Y uno tiene que hacer un trabajo para salir de sí mismo y ponerse en contacto con el mundo, porque está bastante cerrado, bastante protegido de los estímulos exteriores. Entonces, en este texto ya Freud nos empieza diciendo, una cosa es la realidad real, material, el mundo, y otra cosa es nuestra realidad psíquica. Son dos realidades diferentes, vivimos en dos realidades. Una la objetiva, la material, y otra es la psíquica, que es diferente para cada persona, su realidad psíquica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en los sueños? Los sueños son una manifestación, una expresión de esa realidad psíquica, pero dijimos que los únicos capaces de producir un sueño son los deseos del inconsciente. Es decir, tiene que ver con la realización de esos deseos más prohibidos en nosotros, menos permitidos, reprimidos, para ser exactos. Deseos que tuvimos que reprimir porque ya no colaban, no van, eran adecuados cuando éramos niños, pero después ya nos tuvimos que socializar, ¿no? De alguna manera ese proceso primario, esos deseos reprimidos, pasaron a estar bajo el dominio del preconsciente, en cierta medida, ¿no? Porque el preconsciente, ahí está la censura, es el que dice, bueno, mira, tú pasas, tú no pasas, o para que pases tienes que transformarte, tienes que disfrazarte, ¿no? Desplazamiento, condensación. Pero a la vez, la parte más importante del aparato psíquico es el inconsciente. Es el inconsciente porque el inconsciente está funcionando siempre, 100% del tiempo. Mientras que el preconsciente hay veces que interviene, hay veces que no.
Es decir, llegan a decir los autores que puede haber procesos psíquicos complejos absolutamente inconscientes, ¿no? Sin que nosotros nos demos cuenta de nada, de cómo, del procesamiento de esa información, ¿no? En este texto, Freud nos va a decir que en realidad esto que estamos hablando de sistema consciente, sistema inconsciente, sistema preconsciente, eso sería la tópica, ¿no?, del aparato psíquico. Una tópica, como un mapa del aparato psíquico, pero el aparato psíquico es más complejo, porque, vale, son esas instancias que las dividimos así para estudiarlas, pero hay movimiento entre instancias, ¿no? Hay procesos que pasan, ¿no? Decimos, el inconsciente es el que produce un sueño. Sin embargo, cuando llega a nuestra conciencia, ya todo ese sueño se ha disfrazado, se ha deformado, ya no tiene nada que ver con el deseo inconsciente que lo ha producido, porque dice Freud, el inconsciente va a estar rodeado, envuelto por el preconsciente, y a su vez el preconsciente está en contacto con la conciencia y con el mundo, ¿no? Así que el preconsciente va a ser una especie de pantalla, una pantalla entre el inconsciente y la conciencia. Todo lo que pasa en el inconsciente va a tener efectos en el preconsciente y en la conciencia, pero ya son efectos del inconsciente, efectos deformados, diferentes a... Es decir, por el hecho de atravesar esa pantalla del preconsciente, adquiere otra forma los deseos que provienen del inconsciente. Adquieren una forma que logra engañar a nuestra conciencia, a nuestros sentidos. ¿Vale? La conciencia va a ser un órgano perceptual que percibe hacia afuera del mundo los estímulos que provienen del exterior, que como son muchos estímulos del exterior, ya como os digo, estamos bastante protegidos frente al exterior, porque claro, si no, pues nos desbordarían todos los estímulos que llegan desde fuera. Entonces estamos bastante protegidos, es decir, casi que seleccionamos del exterior aquellas cosas que escuchamos, aquellas cosas que vemos, hacemos una selección, ¿no? Como si sacáramos unos tentáculos de nuestro aparato psíquico y hiciéramos pruebas de realidad, comprobaciones. A ver, ¿esto que yo pienso es realidad o es un sueño? Entonces voy a la realidad y compruebo. Ah, es realidad. Estoy en la clase, estoy escuchando, ¿no? O hacemos pruebas de realidad. Está el principio de realidad que representa la realidad en nuestro aparato psíquico, pero también nosotros sacamos esos tentáculos hacia el exterior para tocar la realidad. Y después lo guardamos y ya nos cerramos bastante al mundo, ¿no? Y lo mismo, la conciencia también percibe hacia el interior de nuestro aparato psíquico, ¿no? Hacia el interior, que percibimos sueños, percibimos sentimientos, percibimos recuerdos, fantasías, pero todo lo que procede del interior del aparato psíquico, dice Freud, es virtual. Es una imagen virtual. Como las imágenes del mundo virtual, ¿no? Como si crease ahí un holograma. Todo lo que procesamos, percibimos de nuestro interior es virtual. Dice Freud, es como un aparato reflector, en el sentido de que, como si fuera un juego de lentes. Cada uno de los sistemas es una lente. Y lo que percibimos, la censura es la censura vendría a ser como si entrase un rayo de luz a través de una de esas lentes y la luz, ¿no? Hace una reflexión, ¿no? Al pasar por la lente venía por aquí y ahora va hacia allá, ¿no? Esa es la censura, la que ha hecho que el rayo de lente en la dirección del rayo de luz cambie, varíe. Esa es la censura, produce transformación, ¿no? Dicen, los sistemas nunca, esos sistemas que son las lentes, que serían las lentes, esos nunca son accesibles a nuestra percepción. Nosotros no podemos percibir los sistemas. Lo que percibimos, ¿no? Porque no son psíquicos los sistemas. Serían como esas lentes del anteojo que proyectan la imagen. Son proyecciones de imágenes.
lo que nosotros percibimos de nuestro interior del aparato psíquico. La censura entre los dos sistemas se correspondería con la refracción de los rayos al pasar de un medio a otro medio nuevo. Hay refracción. Y así funciona nuestro sistema psíquico, como un aparato reflector. Y ahora dice Freud, mira, en vez de hablar de sistemas, deberíamos hablar de procesos o modos de derivación de la excitación. Dice, porque bien visto no es que las cosas que están en el inconsciente, los contenidos del inconsciente, no es que pasen al preconsciente y aquí se transformen en otra cosa. Y entonces ahora ya tenemos una inscripción aquí y otra inscripción aquí. No, dice Freud, no es eso, sino que es más bien que ciertos contenidos pueden estar inervados por la corriente de energía del inconsciente o inervados por la corriente de energía del preconsciente. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, tenemos una idea, esto se ve muy bien con el preconsciente, tenemos una idea preconsciente, ¿no? Una idea. Y nosotros decimos, no me gusta esta idea, no quiero pensar en ello. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos la energía a esa idea, no quiero pensar en ello, le quito la energía, ¿no? Y la idea se queda ahí reprimida con su propia excitación, pero quitándole nosotros la energía de nuestra atención. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea que se ha quedado fuera de nuestra atención es muy adecuada para que un deseo del inconsciente, un deseo que proviene del inconsciente, se apodere de esa idea, es decir, le enchufe su energía, le atribuya, le transfiera su energía, su carga afectiva, ¿vale? Y entonces ahora esa idea, que era una idea del preconsciente, adquiere la carga afectiva de un deseo proveniente del inconsciente, ¿vale? Entonces ahora ya vemos cómo el inconsciente hace su efecto a través de una idea del preconsciente. Por eso dice, por ejemplo, soñamos con la muerte de un ser querido, ¿no? Y dice, no, es que en realidad en la vigilia estoy preocupada por la salud de ese ser querido, ¿no? Pero es una manera de engañar a la conciencia, porque he tomado una idea del preconsciente, que es mi preocupación por la salud de ese ser querido, y le he transferido la energía de un deseo inconsciente, que puede ser el deseo de que en algún momento se ha deseado la muerte de ese familiar, o que puede tener que ver con otra cosa, incluso porque ese es el texto manifiesto, ese es el contenido manifiesto del sueño. A lo mejor tú sueñas con la muerte de un familiar querido y tiene un sentido totalmente distinto, ¿no? Hay que interpretarlo. Pero la cuestión es que el deseo inconsciente ha tomado una idea del preconsciente a la que le habíamos restado o sustraído nuestra energía, nuestro interés, y le ha transferido su carga psíquica, y por eso ahora se ha hecho tan fuerte, tan importante esa idea, capaz de producir un sueño, pero porque tiene la energía de un deseo del inconsciente, ¿vale? Entonces dice Freud, no es tanto que cuando pase de un sistema a otro, esto es una visión tópica, que es una de las niveles de estudio del aparato psíquico. Pero tenemos la cuestión dinámica que tiene que ver con que más bien una idea es sustraída de energía y se le atribuye, se le transfiere la energía de otro sistema. ¿Ves? Tiene que ver más con qué sistema inerva de energía las ideas, ¿vale? Que puede ser una misma idea que está alimentada con energía del preconsciente o alimentada con energía del inconsciente. Esa es la visión que quiere transmitirnos Freud en este capítulo ahora, ¿vale? Así, cuando decimos que una idea inconsciente aspira a su traducción a lo preconsciente para después emerger a la conciencia, no quiere decir que va a formarse una nueva idea en un segundo lugar, no. Y lo mismo cuando decimos que una idea queda reprimida y acogida en lo inconsciente, ¿no? Podríamos llegar a pensar que se disuelve una ordenación en una localidad psíquica y es sustituida por otra ordenación en otra localidad psíquica, pero no es eso. Como decimos, es qué sistema está
alimentando esa idea, si la energía proviene del inconsciente o la energía proviene del preconsciente. ¿Vale? ¿Cómo nos lo explica? Una carga de energía es transferida o retirada de una ordenación determinada de tal forma que un producto psíquico queda situado bajo el dominio de una instancia o sustraído al mismo, ¿no? Es decir, ¿quién domina esa idea? ¿La está dominando el inconsciente o la está dominando el preconsciente? Y en el inconsciente ya vimos cómo funcionaba. En el preconsciente justo están aquellas ideas que han sido reprimidas porque eran, en la primera represión, esa que dijimos que fundaba el aparato psíquico, eran cuestiones infantiles que se reprimieron cuando se fundó nuestro aparato psíquico. Por eso no nos acordamos de las cosas de la infancia, la amnesia infantil, ¿no? Fue la primera represión. Entonces, esas representaciones que están reprimidas no pueden acceder al preconsciente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Transfieren su afecto, la carga, el afecto que es irrepresible. El afecto, las emociones no se pueden reprimir. Sí las ideas, pero cuando la idea se reprime, se separamos, el aparato psíquico lo que hace es separar la idea del afecto. Y el afecto, como es irrepresible, busca una nueva representación a la que asociarse. Y es cuando está pulsando al preconsciente y se encuentra en el preconsciente con una de esas ideas que le hemos sustraído la energía preconsciente y dice, mira, esta la aprovecho yo. Y le pone ahí la carga afectiva, ¿no? Decíamos, ese es el origen de las ideas obsesivas, de los delirios, todo, que dice, pero qué fuerza tiene esa idea, cómo se puede imponer así una idea a una persona que no se la puede quitar de la cabeza, o un delirio, ¿no? Que a partir de una cosita así se ha montado una película tremenda. Bueno, pues porque tiene esa carga afectiva de un deseo proveniente del inconsciente. Y además no sabe nada de ello, porque como es inconsciente, claro, el inconsciente está siempre ejerciendo su efecto sobre el preconsciente y sobre la conciencia. Pero la cuestión es que el inconsciente no hay palabras, no está asociado, es energía pura, energía libre, buscando representaciones a las que asociarse, no está asociado a palabras. Se asocia a palabras cuando pasa al preconsciente, que es donde está la identidad mental, donde está organizada la información en palabras, en una lógica, en ideas que entendemos, ¿vale? Eso es en el preconsciente. Entonces, hasta que no pasa al preconsciente no se liga a palabras, a representaciones verbales. Por eso la interpretación es el inconsciente. La interpretación en el análisis, en psicoanálisis, es el inconsciente de esa persona, porque como el inconsciente no tiene palabras, ¿no? Entonces, cuando el psicoanalista le pone una frase a la persona después de escucharla hablar libremente y tiene ya todo el material y puede interpretar un deseo inconsciente, la interpretación más bien es ponerle palabras a eso que le pasa a la persona sin que la persona se dé cuenta, ¿no? Lo padece, lo sufre, pero no le puede poner palabras, no le puede explicar, es inconsciente, ¿no? Entonces, con ese trabajo de psicoanálisis conseguimos poner una frase, conseguimos poner palabras a eso que le pasa a la persona. Y esto es lo que produce precisamente autoconocimiento y autotransformación, porque una vez que ya le ponemos palabras deja de ser inconsciente, ya es conocido, lo conocemos, de qué se trata. ¿Ves? Por eso produce autoconocimiento en el psicoanalizado. Una vez que ya conoce de qué va, lo que le pasa, pues ya puede hacer alguna transformación en la realidad, ¿no? Eso es autoconocimiento y autotransformación, lo que produce el psicoanálisis en la persona que se psicoanaliza, ¿no? Pero bueno, entonces aquí Freud ya nos empieza a hablar de una tópica y una dinámica. Una cosa es la tópica del aparato psíquico, ¿no? Preconsciente y consciente conciencia, que nos lo representamos así para estudiarlo, y otra cosa es la dinámica, es decir, que hay movimientos de energía, ¿no? Dentro de ese aparato psíquico que inervan ciertas ideas, ciertas representaciones, ¿no? Proveniente esa energía del inconsciente, cuando la energía proviene del inconsciente, es esa energía capaz de hacer un sueño, de hacer un síntoma, de hacer un lapsus, de hacer un olvido, ¿no? Porque la energía proveniente del preconsciente no forma sueños, no
no es capaz de producir sueño, ¿no? Es la energía que tenemos pues en las ideas de la conciencia, de la vigilia, ¿vale? Las representaciones, las ideas y los productos psíquicos en general no deben ser localizados en elementos orgánicos, no están en las neuronas, no están en el cerebro las ideas, ¿no? Dice Freud, más bien está entre las neuronas, más bien está entre los elementos orgánicos, no se puede localizar en ninguna parte del cerebro lo psíquico. Dice, los procesos, claro, hace un poquito, dice, ahora va a mirar dice, vamos a mirar la psicología, porque claro, la psicología al no tener, cuando no tiene en cuenta los procesos del inconsciente, pues claro, no puede explicar los sueños, no puede explicar los síntomas, no puede explicarlo, ¿no? Entonces dice Lips, que es otro autor, dice, el problema del inconsciente en la psicología es menos un problema psicológico que el problema de la psicología, ¿no? Quiere decir, más bien tiene el problema en la psicología, que no tiene en cuenta, que no incluye lo inconsciente. No esta psicología que estamos estudiando, porque precisamente estamos estudiando el apartado psicología de los procesos oníricos, que viene a ser como psicología de los procesos inconscientes del aparato psíquico, la que estamos estudiando, ¿no? Y luego dice, los procesos psíquicos pueden desarrollarse sin intervención de la conciencia, ¿no? Y nos trae una frase de otro autor que es Duprel, que dice, el concepto de alma va más allá de la conciencia, del mismo modo que la fuerza de atracción de un astro sobrepasa su esfera luminosa, ¿no? Una cosa es la conciencia, lo que vemos, pero nuestro alma, nuestro aparato psíquico va mucho más allá de nuestra conciencia, de lo que nosotros vemos. Claro, el médico, dice, no advierte estos procesos inconscientes hasta que los mismos ya han ejercido un efecto susceptibles de observación o de comunicación. Claro, hasta que ya viene, no observas, los procesos inconscientes son inmateriales, son incorpóreos, no se ven. Lo que se ven son sus efectos, cuando ya llega el paciente con su síntoma o cuando llega el paciente hablándonos, ¿no?, de su sueño o de lo que le pasa, ahí ya se hacen... Ahí se ven los efectos del inconsciente, pero el inconsciente como tal, los deseos inconscientes no se ven, son intangibles, son incorpóreos, son inmateriales, hasta que no los interpretamos, ¿no? La interpretación va a venir a poner una materialidad al inconsciente. Claro, pero ya lo que vemos cuando llega el paciente es totalmente distinto, ya está tan disfrazado que no tiene nada que ver con el deseo que lo ha producido, que es la causa, ¿no? La causa, el síntoma es el efecto, ¿no? Con el psicoanálisis vamos a llegar a la causa que ha producido ese síntoma, ese delirio, esa obsesión, ese sueño. El médico penetra desde el efecto hasta el proceso psíquico inconsciente. Obrando así descubrirá que el efecto de conciencia es un lejano efecto psíquico del proceso inconsciente y que este último no ha devenido consciente como tal, sino que ha habido todo un proceso de trabajo de formación desde el inconsciente hasta la conciencia. El inconsciente es la base general de la vida psíquica. El círculo más amplio sería como un círculo grandote, eso sería el inconsciente, y dentro del inconsciente habría otro círculo más chiquito que es la conciencia, pero el círculo más amplio es el inconsciente. Todo lo consciente, dice, tiene un grado preliminar inconsciente, mientras que lo inconsciente puede permanecer inconsciente siempre y aspirar al valor completo de una función psíquica. Es decir, todo lo que ha sido inconsciente, todo lo que ha sido consciente, todo lo que es consciente en nosotros, en alguna medida tiene un grado preliminar inconsciente. Pero lo inconsciente puede permanecer siempre inconsciente. Hay cosas inconscientes que siempre permanecen inconscientes en nosotros. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real, dice Freud. Su naturaleza interna nos es tan desconocida
como la realidad del mundo exterior. Es decir, es tan desconocido para nosotros nuestro mundo interior como es desconocido para nosotros el mundo exterior. Tan desconocido, fijaos, es otro mundo que igual hay que explorar, conocer para poder llevarse bien con uno mismo, ¿no? Con su propio mundo interior. Y ese mundo interior nos es dado por el testimonio de nuestra conciencia, que es tan incompleto como el mundo exterior por nuestros órganos sensoriales. Es decir, del mundo exterior conocemos a través de nuestros órganos sensoriales, la vista, el oído, el gusto, el tacto, pero hasta donde llegan nuestros órganos sensoriales, que es muy, muy limitado, ¿no? Pues el mundo interior lo mismo, lo conocemos a través de nuestra conciencia, de esos ojos que tenemos para adentro y que hemos dicho que siempre percibe productos virtuales, ¿no? Que es muy desconocido para nosotros. Bueno, hasta ahora, dice Freud, hasta que el psicoanálisis descubre el inconsciente, describe el inconsciente y cómo funciona el aparato psíquico, todo había estado centrado en la conciencia, ¿no? Era como el centro de nuestro universo psíquico. No hay cosa en la que confiemos más que en nuestros sentidos. No, si yo lo he visto con mis propios ojos, lo he escuchado, ¿no? Lo he tocado, yo lo toqué, estaba ahí. Bueno, pero los sentidos son engañosos, nos engañan también, producen ilusiones, ¿no? Veo el sol que sale por el este y se mete por el oeste y yo digo, el sol gira alrededor de la Tierra. Si me fío por lo que yo veo, pienso que es el sol que gira alrededor de la Tierra. Luego voy a la ciencia y Copérnico me dice, no, es la Tierra la que gira alrededor del sol. ¿Ves? La ciencia siempre nos trae una verdad o rompe algo, una ilusión que teníamos, ¿no? Estábamos engañados, ilusionados por nuestros sentidos, por nuestras percepciones. Y viene la ciencia y te trae una fórmula, te trae un concepto, ¿no? Una ley que te viene a romper lo que perciben tus sentidos, ¿no? Y a decirte cómo funciona la naturaleza mediante un conocimiento científico, ¿no? Que nos aleja de nuestros sentidos. Eso es el mundo simbólico que nos aleja de nuestra percepción sensorial, ¿no? El psicoanálisis también nos viene a traer una teoría, una ciencia que nos explica cómo funciona nuestro mundo psíquico y nos aleja de nuestras propias creencias, de nuestras propias percepciones, porque claro, si nos guiamos por nuestros sentimientos, ¿no? Te dicen, no te debes guiar por los sentimientos, como dice la propia palabra, sentimiento, es decir, mienten, ¿no? Los sentimientos son engañosos. ¿Por qué? Porque siempre son sentimientos que pueden estar asociados a una representación inconsciente y que se han separado de esa representación y han buscado otra a la que asociarse. Así que puedes sentir amor por una persona que en realidad no es por esa persona que sientes amor, o puedes sentir odio, pero siempre es engañoso, ¿no? Por eso no hay que dejarse guiar por los sentimientos, sino que hay que dejarse guiar por los pactos, por los proyectos, ¿no? Por los acuerdos con otros, las conversaciones, ¿no? Bien. Entonces habíamos dicho, está el inconsciente propiamente dicho y luego está esa instancia que no es ni el inconsciente ni la conciencia, que es el preconsciente, que es una pantalla, como si fuera una pantalla de televisión, ¿no? Hay entre el inconsciente y la conciencia. Que las excitaciones del preconsciente pueden llegar a la conciencia con un esfuerzo de atención. De aquí a aquí hay una censura, pero es una censura mucho más delicada, más vaga, ¿no? Por eso la pintamos con línea discontinua, porque esto de aquí sí puede pasar a la conciencia. Mientras que esta censura, fijaos, es en línea continua y además doble. Esto de aquí no puede pasar al preconsciente. Puede pasar el afecto, ¿no? El afecto y ligarse a otra representación. Entonces,
El inconsciente, digamos que está cubierto por el preconsciente. Siempre toda manifestación del inconsciente para pasar a la conciencia va a tener que pasar la pantalla del preconsciente. Y en ese paso por esa pantalla se transforma, ¿no? Era el rayo que venía así y pasa por el preconsciente y ahora pasa. Se transforma todo. Por eso no entendemos nada en los sueños. Hay que interpretarlo para saber de qué va realmente, cuál es la verdad que está escondida en ese sueño. También nos recomienda huir y rechazar el término subconsciente. Subconsciente, porque el subconsciente de nuevo viene a poner como en el centro del mundo psíquico la conciencia, como si la conciencia fuese lo más importante del psiquismo y hubiera debajo de la conciencia estuviera el subconsciente. Pero dice Freud, no, estamos manejando otro concepto de inconsciente distinto. No es el inconsciente de la filosofía, no es el inconsciente de Schopenhauer ni el inconsciente de Platón, no. Es ese inconsciente que es una parte del aparato psíquico totalmente diferente a la conciencia, de hecho produce la conciencia, produce el preconsciente y que va a ser ahora el concepto que sobredetermina todo lo que pasa en el aparato psíquico, el concepto de inconsciente. Tampoco la conciencia del psicoanálisis es la conciencia de Descartes, ni la conciencia de Platón, ni la conciencia de otros autores. Eso es la conciencia para el psicoanálisis, es ese órgano perceptual que percibe hacia afuera y hacia adentro. ¿Vale? Entonces son nuevos conceptos, aunque ya las palabras se utilizasen antes por otros autores. Bueno. Nos trae dos casos también, dice, llamado a consulta para examinar una muchacha de aspecto inteligente, llevaba colgada una media y desabrochados 2 botones de la blusa, ¿no? Y dice, y nada más de entrar a la consulta ya le muestra la pantorrilla, a Freud se sube la faz sin decirle él nada, ¿no? Dice, lo primero que hace es mostrarle la pantorrilla, mire doctor, sin él darle ninguna indicación, ¿no? Él se queja de dolores en la pierna. Dice que además siente como si tuviera algo dentro del vientre que se mueve de aquí para allá. Y además como si todo el cuerpo se le pusiera rígido, ¿no? Todo eso era su cortejo de síntomas que tenía, ¿no? Y dice, es como si se hubiera conseguido cegar la censura en este caso. Una fantasía del inconsciente ha sido acogida en la conciencia como el disfraz de una queja absolutamente inconsciente. O sea, ella se está quejando de otra cosa a través de esos síntomas del dolor de la pierna, de la rigidez del cuerpo, de eso que se mueve en el vientre, ¿no? Pero es de otra cosa inconsciente que se está quejando y ha adoptado ese disfraz, ¿no? O también habla del tratamiento psicoanalítico de un niño que tenía tics convulsivos, vómitos histéricos. Y todo lo que le preguntaba a Freud, pues él contestaba con imágenes. Había estado jugando a las damas con su tío y veía el tablero de las damas, ¿no? Veía como una representación visual, como una alucinación visual. Y ve sobre el tablero un revólver que no es de su tío, sino de su padre, que traslada a la casa de su tío colocándolo encima del tablero. Después ve una hoz y una guadaña, acabando por componerse la imagen de un viejo labrador que siega la siembra. ¿Abre? ¿Se puede? ¿No se abre? A ver. Y entonces esto Freud lo va a relacionar. Claro, ahora Freud lo va a relacionar con Zeus y Cronos, ¿no? Esto que le pasaba al niño, este síntoma que tenía, ¿no? Dice, para ese niño tenía un padre colérico, una constante amenaza del padre. No que fuera así su padre en realidad, sino la imagen del padre que el niño tenía, ¿no? Este niño, dice, murió la madre y el padre
llegó un día a la casa con otra mujer y dijo, mira, esta es tu nueva madre, ¿no? Y que al niño eso le produjo tal impacto que desde entonces empezó, espera, ahora abrimos porque es el siguiente curso. Empezó a enfermar a partir de ese momento, ¿no? Entonces dice, era su cólera, la cólera que él tenía retenida contra su padre, lo que le había hecho reunir esas imágenes del tablero, del ajedrez, de la pistola encima del tablero, etc., ¿no? Pero, y la guadaña, aparecía también la guadaña y la hoz, dice, eso es una reminiscencia de la mitología griega, ¿no? Porque Zeus mata a su padre, castra a su padre con una guadaña. Y también la guadaña y la imagen del segador es otra reminiscencia a la mitología Cronos, el dios que devora a sus hijos, ¿no? Y del que Zeus toma venganza, ¿no? Porque es el que castra. Entonces dice, Menasa luego nos dice en el libro de Freud y Lacan hablados 1, que el inconsciente está ordenado como los cuentos, como la mitología, como todas las fantasías del inconsciente, en realidad están organizadas, ordenadas y tienen los contenidos de los cuentos, la mitología, ¿no? de las historias populares. En ese sentido heredamos, ¿no? Heredamos toda nuestra cultura, heredamos todos los diferentes momentos y etapas por las que ha pasado el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, y eso está donde en la escritura, en el lenguaje. Dice, una persona, un labrador, un pastor, puede ser culto, puede ser una persona culta sin haber estudiado. ¿Por qué? Porque ha hecho bien, reprimido todas las cuestiones de infantil, entonces todo lo demás, la cultura le llega a través del lenguaje, le llega a través de las palabras, de estar en el mundo. La cultura llega a través del lenguaje, del mundo, ¿no? No hace falta ser... Yo creo que con los años es como una carrera, lo que se aprende. Claro, si estás bien posicionado psíquicamente, si está bien reprimido lo que tiene que estar reprimido, si está bien aceptada la ley humana, uno está en el mundo y en el mundo está todo eso, entonces te empapas de eso, ¿no? Eso es. Mientras que si esto no está bien, por mucho que uno se forme, por mucho que tal, está todo desviado, está todo corrompido, perverso, neurótico, ¿no? Bueno, y más o menos esto es lo que nos viene a traer Freud. También nos dice que el sueño viene del pasado, sí, de los contenidos infantiles, pero al presentarnos un deseo como realizado nos lleva al porvenir. Pero lo soñamos como presente. Aunque ¿por qué al porvenir? Porque aparece ese deseo indestructible, ¿no? Que luego más tarde... Freud, cuando nos hable de las pulsiones y de sus destinos, y cuando nos hable de la pulsión de muerte, para complejizar todo el aparato psíquico, ya va a incluir el punto de vista económico. Es decir, el psicoanálisis lo podemos estudiar desde el punto de vista tópico, dinámico y económico. Y el punto de vista económico ya es el que nos trae la pulsión de muerte, es decir, que la determinación no viene del pasado, sino más bien del futuro, del hecho de que nuestra vida tiene un límite, tiene un final, ¿no? Eso es lo que nos determina más que el pasado, el futuro. Pero bueno, como final tiene también este curso, ¿no? Todo tiene un final, entonces con esta clase damos por finalizado el curso sobre la interpretación de los sueños y la próxima semana comenzamos ya el curso de sexualidad en el horario de 11 a 12. ¿Vale? A mí me ha encantado, porque es que me gusta saber, soy curiosa, me gusta saber aprender cosas. Aprendizajes que Me ha valido de mucho. Muy bien. Y algunas cosas yo me recordaba que yo leí una frase, un día sin leer es un día perdido. Muy Que bien. cada día se aprende, sí, sí.
Bueno, pues seguiremos aprendiendo porque no vamos a dejar ni de estudiar, ni de aprender, ni de desear. Así que aquí estaremos la próxima semana con el curso sobre sexualidad. Que no tenga que ver nada con luego nuestra vida diaria, pero sí que se aprende mucho, porque esto al principio parece que sueños, bueno, pues esto no tiene, y luego tiene mucho sentido. Tiene mucho que ver con la vida diaria. Aquí Juan nos dice, Virginia, ¿por qué crees que las revistas científicas y muchas veces en la académica no consideran el psicoanálisis de una manera científica? Popper habla que es porque la teoría no elabora predicciones sujetas a comprobación experimental, algo que sí hacían las propuestas netamente científicas como la de Albert Einstein. No, es porque se mide de acuerdo con la ciencia positivista, pero esto es una ciencia conjetural. Son otras, es decir, tenemos que hablar de las ciencias y no de la ciencia como si existiese solo una ciencia, no, existen las ciencias. Pero ya hablaremos de esto más detalladamente porque es un tema muy interesante que nos dará para hacer una clase por lo menos. Bueno, gracias y continuamos. Adelante, ánimo, a seguir.